Mesa informativa, Roger Celi, politólogo del Observatorio Legislativo, a quien agradecemos por atender esta invitación. Roger, gracias por estar en esta mesa de trabajo. Lo hemos invitado para hablar sobre el trabajo de los legisladores en el Parlamento ecuatoriano a propósito de que se terminó el año 2024, pero hay estadísticas que ustedes levantan permanentemente y hay algunas cifras, si se quiere, que llaman mucho la atención. Y quiero empezar preguntándote, ¿cuál es el balance que ustedes hacen respecto de esa información, esa data, ese análisis que ustedes hacen? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, como siempre es un gusto estar en Radio América, también un gusto compartir el espacio con ustedes, Ramiro y Jorge. Bueno, una primera mirada a estas cifras nos muestra que la Asamblea Nacional es un parlamento que produce muchísima información, aprueba muchas leyes, presenta muchos proyectos de ley, más de 400, lo propio con los pedidos de información, más de 10.000 pedidos de información. Pero, Pero siempre hay el pero, ¿no? Y creo que ese es el enfoque de este informe, es hacer un llamado de atención hacia lo de fondo, hacia lo sustantivo, hacia lo cualitativo. Si realmente este numérico trabajo tiene algún resultado o algún impacto positivo a la hora de cambiar la situación de los ecuatorianos. ¿y cómo medimos eso? Nosotros evaluamos, por ejemplo, si es que hay alguna sintonía de la agenda parlamentaria con la agenda ciudadana. Se han aprobado 47 leyes y si comenzamos a profundizar al respecto de qué pasó con estas leyes aprobadas, por ejemplo, vemos que 11 han sido vetadas totalmente. Ujú. Vemos que el 70% de los proyectos que se aprobaron corresponden a periodos legislativos del pasado. Vemos, por ejemplo, que más del 60% de los proyectos de ley presentados y aprobados corresponden a reformas a leyes vigentes, es decir, no son reformas nuevas. Vemos que hay normativas específicas en las cuales se concentran las reformas y que ni siquiera se espera que la reforma surte efecto y ya se está ¿No reformando. se Por puede ejemplo, destacar alguna trascendental? el Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, que ha tenido más de 60 reformas en los últimos años. Y actualmente, si ustedes consultan a la Asamblea Nacional respecto de cuántas reformas se quieren o se pretenden realizar a este Código Orgánico Integral Penal, al COIP, son más de 200. Entonces, nosotros comenzamos a investigar más a profundidad al respecto de cuál es la calidad o lo sustantivo del trabajo de la Asamblea. Y otro dato que es nuevo, Ujú. porque tratamos de incorporar nuevos datos de este informe, y es que la Asamblea Nacional convoca en casi un 50% a las sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, específicamente a los puntos de orden del día, para tramitar leyes, lo cual es positivo, es un mensaje positivo a la ciudadanía. Nuestro tiempo lo estamos queriendo, ojo, queriendo dedicar a aprobar leyes. Pero nosotros ahondamos un poco más y vimos las votaciones. Realmente, después de haber convocado, ¿qué se decide? Y ahí descubrimos que más del 30% de las votaciones de la Asamblea Nacional tiene que ver con acuerdos y resoluciones. En conclusión, Es decir, se estamos convoca para leyes. convocados a las leyes y terminamos desviando el curso legislativo hacia exhortos y resoluciones. Es decir, nunca se termina de tratar el orden del día. Efectivamente, y ahí hay de fondo varios problemas. Uno de ellos que a mí me preocupa demasiado y creo que como ecuatorianos debería preocuparnos, sobre todo en este periodo de campaña que los políticos nos ofrecen cambiar el país a través de leyes. Tal vez este país no necesita más leyes, necesita tal vez optimización de las regulaciones. En todo caso, nos preocupa la fiscalización, porque ¿qué pasa cuando un parlamento, un pleno del legislativo no se orienta a un proceso de fiscalización y control político, lo cual podría tener un efecto y se desvía hacia exhortar, y yo le cambio un poco la palabra a este término, rogar a una autoridad que cumpla con su trabajo? Exhortamos al ministro de Salud que cumpla con esto. No es vinculante, ¿no? No es para nada vinculante, nada más es una exclamación del Parlamento al respecto de la política pública. ¿Qué muestra eso? Debilidad a la hora de fiscalizar, lo cual se complementa con otros datos al respecto de fiscalización y control político, que son los famosos juicios políticos. Se intentó enjuiciar a 29 autoridades de Estado, pero la efectividad a la hora de sancionarlos es de apenas 5. De 29, 5. ¿Qué nos dice esto? Que, por ejemplo, los procesos de enjuiciamiento político se están presentando para adelantar unos, para dilatar otros, para archivar unos, para perseguir o para chantajear.
De fondo, el juicio político busca garantizar derechos humanos a través de exigir que se hagan buenas políticas públicas, pero eso parece que no está sucediendo. Pero ¿cómo evitamos eso? Es la pregunta. Reformas a la ley de la función legislativa. Más reformas, Ramiro, echa la ley, echa la trampa, desafortunadamente en este país. ¿Y entonces qué cabe? Fortalecimiento de las organizaciones políticas. ¿Por qué presentamos este informe de fondo, Ramiro? Yo sé que a veces suena esto como algo ideal, pero creo que los ecuatorianos estamos muy conscientes, y creo que los jóvenes están conscientes, de que las organizaciones políticas o deben desaparecer, refundarse o reformularse, porque no han tenido resultados positivos para el país, y los estamos viviendo actualmente. Este informe presenta datos de gestión al respecto de los legisladores que finalmente los pusieron en papeleta. Y yo no puedo creer que una organización política se atreva a recibir a un candidato que se ha cambiado en 3 ocasiones de camiseta en un año. A un candidato que ha faltado en más del 40% de las votaciones en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero pasa. Está sucediendo eso. Para estas elecciones. Para estas elecciones. Y estamos a 2 años en tiempos políticos electorales, de eso es muy poco tiempo, para que las organizaciones políticas filtren de mejor manera los cuadros y presenten una papeleta decente a la ciudadanía. Vamos a dar nombres, mi querido Roger, pero primero te planteo una pausita. Tengo que cumplir con mis auspiciantes y regresamos al análisis de esto. Buenos días, América, el noticiero del pueblo. Las mejores marcas comerciales tienen su espacio en América. Inicio de publicidad. Llegó el gran remate a Marcimex, con hasta 60% de descuento. Combos en tus productos favoritos, cuotas gratis, un hervidor de agua y una sanduchera gratis por tus compras. Llévatelo todo con crédito directo, sin entrada y sin garante, y sin firma de documentos. Marcimex piensa en ti. La emoción del fútbol se vive mejor con CNT. Desde todos los rincones de la patria estamos pendientes de la Tri y la seguimos con la mejor conexión y la mejor cobertura. Dispara y gol, 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 golazo de CNT. Con su paquete prepago de $6 que trae 14 gigas para navegar y redes sociales por 30 días. Además, participas por premios. Pide tu paquete de $6 en la tienda o farmacia y participa por premios. Ser CNT es ser ecuatoriano. Autorización número 364. CNE, Elecciones Generales 2025. Soy Alejandra. Soy mamá y médica. Soy Santiago, constructor y papá. Soy Nancy. Estudio y trabajo duro. Cada ecuatoriano es capaz de llegar muy lejos. Pero juntos somos capaces de lograr algo aún más grande. Por una democracia multicolor. Por un Ecuador mejor. Este domingo 9 de febrero, ven a votar. Vamos todos por Ecuador. CNE, Elecciones Generales 2025. Más información en www.cne.gov.es. ¿Has pensado en cómo la velocidad puede afectar tu vida? Solo unos kilómetros por encima del límite pueden acabar con tu vida. A mayor velocidad, mayor riesgo de consecuencias graves. Cada vida cuenta. Baja la velocidad. Alcaldía de Quito. Quito renace. Con el apoyo de Bloomberg Philanthropies y Vital Strategies. Autorización número 957. CNE, Elecciones Generales 2025. El paso lateral de Salinas se encuentra habilitado como vía alterna para el traslado de varios puntos del país hasta la provincia de Santa Elena. En temporadas de alta afluencia como los feriados se recomienda la utilización de esta vía para mejorar la movilidad y los tiempos de traslado. Este paso lateral representa un avance clave en la infraestructura vial del país. El Nuevo Ecuador resuelve. Autorización número 2769. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Sabías que estar conectado con la menor latencia mejora todo? Rindes al máximo en tu trabajo. Disfrutas de videos y llamadas sin cortes. Los niños juegan en tiempo real sin ese molesto lag. Subes y descargas tu contenido favorito en segundos. Tu vida mejora. Al ser más rápido, eres más productivo y puedes compartir más tiempo en familia. Así vivo con Fibra Max. Con mi increíble plan de 700 megas por solo $17,50 más impuestos mensuales. ¿Qué esperas para vivir esta experiencia? Fibra Max. Conectados a lo increíble. Aplican condiciones. Tarifa normal del servicio $25 más impuestos. Precio promocional por 6 meses. Hasta aquí sonaron las mejores marcas comerciales. Fin de publicidad. Porque el pueblo necesita información verdadera. Buenos días, América. Buenos días, América. Hablamos solo con la verdad. Buenos días, América. El noticiero del pueblo. Son
Son las 7 de la mañana con 34 minutos. Retomamos el diálogo con Roger Celi, politólogo del Observatorio Legislativo. Antes de la pausa te decíamos, en estos tiempos electorales, cabe dar nombres de aquellos asambleístas que, dicho sea de paso, son 98, 99 que van a la reelección y que están buscando el voto del electorado y que muchos dirán no tienen precisamente el perfil para ser asambleístas y peor para ser reelegidos. ¿Cómo derrumbamos precisamente esa imagen falsa que nos presentan los políticos? Porque hay muchos legisladores que optan por la reelección, que poco han trabajado, que poco llegan a aportar, en fin, ¿cómo está esa estadística? Yo no solo diría que tal vez, bueno, es subjetivo que tengan el perfil o no, yo lo que diría es que no han sido responsables y eso creo que es lo que debe castigar la ciudadanía. Ajá. En ese caso, nosotros, como todos los años, de cientos y cientos de votaciones que tiene el Pleno de la Asamblea Nacional, vemos quienes no han estado en su curul y ni siquiera han enviado a su suplente. En este caso, la que se lleva desafortunadamente el título de la más faltona es Marcela Holguín, con un 58% de ocupación de la curul. De la Revolución Ciudadana. De la Revolución Ciudadana. Javier Jurado, un 60%. Ferdinand Álvarez, 64%, estos dos últimos antes de Revolución Ciudadana, hoy ADN. Justo lo que hablábamos, que muchos ya comienzan a migrar hacia el poder. Y antes de ir a los otros nombres, ¿ahí cabía entonces la ley que se aprobó en la misma Asamblea Nacional que sancionaba los camisetazos? Por supuesto, porque va a ocurrir lo mismo. Estamos frente a un sistema electoral que no va a permitir que exista una mayoría en la próxima legislatura. No vamos a tener los 76 votos que se van a necesitar, mucho menos la mayoría calificada que suba a 101 votos. Entonces esta reforma iba a ser pertinente para que, en este caso, quien necesite adherir, políticos, tenga al menos un freno. Fue vetada totalmente. Fue vetada totalmente y no se aprobará y en muchos años. Lo que demuestra que en la Asamblea se trabaja a conveniencia. Entre el legislativo y ejecutivo, podríamos decirlo. Lo que demuestra que los políticos no se van a autorregular en este país. Va a ser necesario que la ciudadanía impulse procesos regulatorios ciudadanos, porque de lo contrario las organizaciones políticas no se van a autorregular. Y esa fue la muestra. Un cambio entonces desde la Asamblea, desde el poder político, imposible. Se ha visto que es imposible. Y no es ese solo el caso. Ustedes recordarán la ley del lobby de prevención de conflictos de interés. Esa ley buscaba prevenir que los políticos, en el uso de sus facultades, privilegien el interés privado, personal, incluso partidista, sobre el interés público. Esa ley fue archivada sin debate y con los argumentos más traídos de los cabellos que yo he visto. Decían que el país no está preparado para una ley de ese tipo, que eso legaliza la corrupción, cuando se buscaba justamente evidenciar aquellas gestiones de intereses y cabildeos que se pueden dar en lo público, que realmente es el problema de fondo que tenemos también en el país. ¿Qué otros nombres figuran en todo caso? Tenemos también a Mónica Salazar con un 65% y Juan Pablo Molina de la Revolución Ciudadana, y Juan Pablo Molina también con un 71%. ¿Estos están para la reelección? Es todo lo que estoy diciendo es para la reelección, porque el mensaje al ciudadano Marcela Holguín, me parece. Claro, Marcela Holguín la colocamos porque es la más faltona, o sea, no podíamos desviar ese dato que nos parece importante. Ella ya no va a ser legisladora, por supuesto, posiblemente esté participando en futuras elecciones para otra candidatura, y el dato sirve para evaluar su gestión. Claro. Pero no todo es negativo. Y a veces dicen que... Sí, hay cosas positivas. Hay cosas positivas. Hay legisladores que han sido responsables. Claro, en este ámbito específicamente, porque si comenzáramos a evaluar otros, pero es lo que hay. No tenemos de dónde más. José Maldonado de la Revolución Ciudadana, casi asistencia perfecta. Gustavo Mateus también. Ricardo Ulcuango de la Revolución Ciudadana. María Fernanda Jiménez de Ex Construye. Y Humberto Amado también. Son legisladores que han sido responsables a la hora de votar y han estado representando. Pero eso no significa que sean No, por supuesto que no. No es un medidor. Es un medidor de responsabilidad, no más de efectividad. ¿Cuál es el medidor de efectividad? Y también construimos ese dato que nos parece interesante. No es mejor legislador de ninguna manera aquel que presenta más proyectos de ley. Los hay. Hay quienes no hacen nada y no presentan ningún proyecto, sí, pero por ejemplo tenemos a Paul Boestán, que se ha destacado por la presentación de proyectos de ley con 17, pero la efectividad ha sido del 9%, es decir, el trámite de sus proyectos de ley se ha llegado al 9%, no ha avanzado de ahí. Un legislador que actúa de manera políticamente inteligente
lo que suele hacer es presentar 2 o 3 proyectos de ley como máximo, integrales, y busca y los impulsa para que se aprueben de forma temprana conforme establece la ley. Yo advierto, desafortunadamente, posiblemente estos proyectos de ley, como ocurre en anteriores periodos legislativos, no se aprueben en este periodo y tampoco en el próximo. Porque los legisladores que van a venir van a presentar nuevas iniciativas y el dato desafortunado de la Asamblea Nacional es que normalmente cada legislatura recibe entre 800 y 1000 proyectos de ley en trámite. Hay desde 2009 que se instaló el Parlamento más de 2500 proyectos de ley presentados, pero apenas al 50% se le ha dado trámite. Lo cual nos quiere decir que cantidad no es igual que calidad, sino que el llamado de atención de nuevo a las organizaciones políticas y a quienes están ofreciendo a la ciudadanía más leyes es hacer responsables y comenzar a hablar de necesidades legislativas integrales. No de proyectos de ley que busquen reformar lo mismo, sino que se busque de alguna manera cubrir aquellos espacios legales que están aún irresueltos en materia legal, como la minería, por ejemplo. Hay un informe para segundo debate de la ley de minería ya hace 5 años y ningún presidente de la Asamblea Nacional se atreva a ponerlo en el Pleno. Por intereses. Hay muchísimo interés detrás de los temas mineros. El Código de la Niñez, ya nos deben 10 años, el Código de la Salud. Pero más allá de la presencia y eficacia que puedan tener los asambleístas, mucho tiene que ver el funcionamiento de la Asamblea, de cómo dirija la cabeza, es decir, la presidencia de la Asamblea, cómo ha estado, y hemos tenido 2 presidentes, ¿no?, en lo que va de este tiempo. Y ese es un tema de fondo, porque finalmente la ley les exige a los presidentes de la Asamblea Nacional a generar una agenda parlamentaria consensuada con los criterios de las bancadas, de las comisiones y de la ciudadanía. Pero el dato es que no se avanzó, al menos en la agenda de Henry Kronfle, más de un 40% de su agenda parlamentaria. Si vemos la agenda de Viviana Veloz, aún es muy temprano para evaluar, pero tampoco le queda mucho tiempo. Y mucho tiempo, pero es una agenda que parece que se va a cumplir de lo que ha planteado. Ya van 17 leyes aprobadas. Eso al respecto de la agenda y de lo que podría gestionar una presidencia del Parlamento. Pero de fondo hay otros problemas y por eso es interesante debatir en estos espacios. Posiblemente este Parlamento y tal vez el siguiente no tenga la madurez, la altura de debate que se requiere para tratar temas delicados, temas de fondo. ¿Por qué no tiene la calidad de asambleístas tiene que ver? Efectivamente, porque si nosotros volvemos a votar por estos 90 legisladores, sería más de un 50% de la Asamblea Nacional que va a repetir, que posiblemente ese escenario se dé, y que no podamos debatir temas, por ejemplo, como minería, temas como trabajo. El tema del dólar se va a debatir. Se va a debatir bases militares. Se va a debatir nada más y nada menos que el financiamiento de la política de las organizaciones políticas. El financiamiento partidista y de campaña. Aquí va a primar la orden de los dueños de los partidos. Efectivamente, entonces, si es que nosotros no vamos al origen y no tratamos de construir unas mejores organizaciones que presenten mejores papeletas, difícilmente vamos a tener debates importantes que podrían de alguna manera ayudar a solventar los problemas que tiene el país. O sea, no sé si ustedes... No ves un panorama alentador, entonces. De ninguna manera, de acuerdo a lo que nos han presentado las organizaciones políticas. Y yo digo, ninguna organización política puede eludir su responsabilidad de lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que podría pasar. Son las responsables de todo lo que pasa en el país. Y finalmente, pues, cuando ya se instale la Asamblea Nacional, yo creo que lo único que quedará, porque de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a las proyecciones que se están haciendo en los últimos días, la suerte está echada hacia cómo se conforma el Parlamento ecuatoriano. Yo creo que, como les decía a ustedes, la ciudadanía es la única que puede exigir calidad. Tiene muchas herramientas constitucionales, afortunadamente, la rendición de cuentas, la transparencia, la participación, e instrumentos ya de control más efectivos como la revocatoria del mandato, por ejemplo. Yo no he visto que la ciudadanía se haya activado en los últimos años en ese sentido para exigir el cumplimiento de las promesas de campaña. Perfecto, con eso me quedo, Roger. Te agradezco por el tiempo, muy amable. Gracias, Jorge Ramiro, siempre a las órdenes. Roger Celi, politólogo del Observatorio Legislativo.